Roma, 1953, una familia acomodada, una familia de clase media cultural, pero con integrantes diplomáticos. Un papá que podía alternar entre Pekín, entre África y volver a Milán o volver a Roma. Pudo desarrollar una familia con varios hijos, con dos mujeres y con dos varones. Uno de ellos, el más chiquito, el más pequeño, Luca Prodan, que nació en ese seno familiar de mucha literatura, de mucha fantasía, de mucho viaje, de mucha vida gitana, ¿no? De recorrer el mundo. Fue desarrollándose en su infancia sin grandes contratiempos, y en la juventud o en la preadolescencia el padre le dice: a este chico hay que encauzarlo, a este chico hay que enderezarlo, a este chico hay que garantizarle un futuro, y lo manda a un colegio a Escocia, donde estudiaba el entonces príncipe Carlos de Gales. Hay quienes dicen que hubo un incidente en uno de los baños de ese colegio en donde Luca Prodan y un compinche llamado Timmy Macar sopapean al entonces príncipe Carlos porque les había dicho alguna cosa inapropiada, tal vez. Eso queda en el plano de la fantasía. A mí me gusta la versión, y yo por lo tanto la cuento como tal y como que fue real porque me gusta. Ese paso por ese colegio tan conservador, tan atávico, tan modosito, lo termina trastocando a este personaje libertario, este personaje que buscaba a través del consumo de drogas ampliar sus universos y su mundo, y termina complicándose justamente por esos consumos. Deja el colegio, vuelve a Roma, se vincula con amigos que tenían un fuerte compromiso con el consumo de heroína, y termina transformándose en un adicto. Todo esto es un adicto a la heroína, con mucha literatura encima, con mucha cultura inglesa incorporada. Vive el momento histórico donde llega el reggae jamaiquino a Londres, ¿no? Donde empieza a desarrollarse el punk en Londres con Joy Division, con los Sex Pistols. Él vive todo ese momento, ¿no? Con mucha fruición, con mucho interés. Va a esos recitales, le encanta el reggae, le encanta el punk, dos géneros totalmente distintos, y empieza a transformar su cabeza. En un momento la familia entiende que ya en Roma su compromiso con el consumo de estupefacientes estaba muy, muy atrapado. Le ofrece algunas, y sus amigos empezaban a caer presos justamente porque eran detenidos por los carabinieri con muchas sustancias en su poder. Luca intenta una fuga, viniéndose a la Argentina. ¿Por qué? Porque su compinche Timmy Macar se había radicado en Tras la Sierra, en Argentina, allá por finales del 79 y principios de los 80, y le manda una postal diciéndole: mira lo que es este paisaje, ¿por qué no te venís? Luca viene por primera vez, descubre ese universo, ese paisaje, ese mundo tan distinto. En Argentina la heroína no existía, no circulaba. Eso también era un gancho para poder zafarse de esa adicción. Vuelve a Italia, vende su departamento y se compra instrumentos musicales y equipos de, digamos, parlantes, sintetizadores y todas esas cosas. Y de Tras la Sierra conforma una banda muy pequeña, a la que llamaron Sumo, con el cuñado de Timmy Macar, es Germán Dafuncho, en realidad era el ex cuñado, es ahora ex cuñado de Timmy Macar, que a la postre terminó siendo el manager primero de Sumo y después de Las Pelotas, con Alejandro Sokol, que tocaba el bajo, y con una inglesa llamada Stephanie
Nuttall, que volvió por pedido de su familia a Inglaterra porque en 1982 en Argentina estalla la Guerra de Malvinas y la familia estaba muy preocupada por Stephanie, por qué le iba a pasar a Stephanie, que estaba participando de una banda de rock junto con argentinos en un momento de un conflicto bélico. La historia de Sumo es muy rica, la estamos sintetizando muy rápidamente. La historia de Luca es muy impresionante, un tipo que vivía casi harapiento, vivía casi en hojotas, en chancleta, que muy de vez en cuando pasaba por Sadaic a cobrar sus pesos por las ganancias que les dejaban sus temas musicales y sus discos. Grabó 5 discos en estudio con Sumo. Uno, el primero, muy precario, casi artesanal, llamado Corpiños en la Madrugada, que se editaron 500 copias en su momento y después terminó siendo un disco de culto. En 1986 llega probablemente el momento más importante de Sumo, cuando en agosto de ese año presentan en el Estadio Obras Sanitarias el disco Llegando los Monos, ya con la conformación de Sumo en plenitud. Roberto Pettinato en el saxo, Moyo en la guitarra, Da Funcio en la otra guitarra, Arnedo en el bajo, Alberto Superman Troglio en la batería y por supuesto Luca como frontman, cantante y bueno, todo. Luca era realmente extraordinario. Todas esas grandes presentaciones de Sumo se daban principalmente en cemento o en pequeños estadios. En cemento además se agregaba un clown que se llamaba Geniol, todavía vive Geniol, se pintaba de blanco, hacía algunas monerías, por ahí subía, hasta Katy Aleman subía a los recitales de Sumo, por supuesto estaba ahí Omar Chabán participando activamente como regente y gerente de Cemento. De hecho, le dedicaron un tema alguna vez. De hecho, claro, Sergio, Omar, quiero dinero, dice el tema de Sumo. Sergio era otro representante, Omar era Chabán. Bueno, pudieron mezclar el reggae que Luca trajo en su cabeza de Inglaterra, con el punk que también había traído de Inglaterra, con música más autóctona, con sonidos muy inéditos, muy distintos también, con pinturas antes muy poco vistas, reflejadas por artistas locales, como por ejemplo Mañana en el Abasto, que es un retrato de ese mercado del abasto en decadencia, cuando ya los 80 expiraban y toda esa movida tan gigante del mercado de frutas y verduras iba desapareciendo. Luca le iba retratando de una manera increíble. De hecho, Pedro Aznar alguna vez comentó: la mejor canción, la mejor pintura que se hizo de ese abasto en decadencia la escribió un tano llamado Luca Prodan. En 1987 muere, el 20 de diciembre se presenta por última vez en el Estadio de los Andes, ante muy poquitas personas, 500 personas que lo fueron a ver, y el 22 de diciembre se muere de un paro cardiorrespiratorio en su pensión en la ciudad de Buenos Aires. Tenía solamente 34 años Luca Prodan cuando... Y había vivido 68. Sí. Y fíjense ustedes que ha pasado 35 de su muerte, por lo tanto ha pasado más tiempo de Luca ya fallecido y transformado en mito que del tiempo que transcurrió con vida, ¿no? Y si todavía hay que hacer más finito, su obra va de los 80 al 87, su principal obra que es Consumo. En 1986 estuvo a punto de tocar Sumo en plástico, en el momento en el que era plástico, en la ciudad de Santa Fe. El plástico en la ciudad de No me Santa animaba Fe. a preguntar si era acá, porque dije capaz que nada que ver. Plástico era explotado comercialmente por Sabino Ferrante, un hombre que hoy vive en Lanús, y por un relacionista público llamado César Cela, que creo que actualmente vive todavía en Santa Fe. Esa era la tarjeta de Sumo, de ese momento, de plástico. Viernes 12 de septiembre de 1986 estuvo el colectivo de Sumo en Santa Fe, estuvieron esperando para entrar a plástico. Se habían vendido 86 boletos y muy insuficiente para bancar lo que era
las expectativas de dinero que quería cobrar la banda. Luca, dicen, quería tocar a toda costa y Timmy McCarr, el manager, dijo, con 86 personas y con lo que esas 86 personas están generando, no nos alcanza ni para el sándwich y para la coca. Sumo no tocó finalmente en Plástico y es muy recordado el paso de Luca tomando ginebra por las cuartetas en Boulevard Pellegrini, rodeado de muchachos que se habían quedado con las ganas de ir a ver escuchar Sumo, pero se sacaron las ganas de tomar tal vez alguna bebida espirituosa con Luca Prodan en Santa Fe. Después de eso, Héctor, parecía el gusto alimentado por el mito, el gusto santafesino. Todo el mundo había estado sí, con una entrada. Todo el mundo había querido entrar y la verdad que se compraron se vendieron 86 boletos. Después, y qué sé yo. Hoy explotaría, o sea, hoy no habría pero que hacer 4 funciones. era un momento de incomprensión de Sumo, musicalmente, socialmente. Estaba en su mejor momento porque sonaba, bueno, tal vez era un fenómeno muy porteño, sonaba mucho en las radios. Luca aparecía como si nada en los programas de Tom Lupo, de Lalo Mir. Y estaba horas participando de los programas, hablando con la gente. Era un personaje muy conocido en Buenos Aires, muy habitualmente se lo podía cruzar por la calle en cualquier momento o en cualquier bar. ¿Al Estadio de Obra llegaba en colectivo? Al Estadio de Obra llegaba en colectivo. Era una persona muy... Bueno, al Estadio de los Andes le preguntaron quién era y no lo dejaban entrar. Le preguntaron quién era, él dijo, yo soy el cantante de la banda de Sumo y no lo conocían. Claro. Era tan importante Sumo al mismo tiempo y al mismo tiempo era Luca casi una persona que jugaba de incógnito frente a un gran universo de personas que obviamente no consumía su música. Hay un tema porque tiene mucho que ver con todo. En los 80s, por ejemplo, Sumo era mucho más que Los Redondos de Ricota en términos de explosión en el under, o por lo menos eran bastante parecidos, no sé si más, eran bastante parecidos, y el Indio Solari tenía un barretín, que el Indio Solari, el cantante de Los Redonditos de Ricota. Los Redonditos de Ricota tocaron solamente en su carrera 2 veces en vivo de día, porque por contrato siempre eligieron tocar de noche. En una de esas oportunidades, el cantante de Los Redonditos de Ricota fue Luca Prodan. Y de ahí quedó una relación entre la banda y Luca con bastante sintonía. Esa sintonía permitió que el Indio Solari le escribiera un tema a Luca y a Sumo, que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas, un tema que habitualmente se le atribuye a Luca o a Arnedo o a Moyo. Realmente su letra es de Carlo el Indio Solari, pero Sumo la grabó y hizo una versión espléndida.